Las claves cabalísticas de la creación del hombre. Los estudiosos de la teología están cada vez más convencidos de que las traducciones de las Escrituras que se han aceptado hasta ahora no transmiten de forma adecuada el espíritu de los documentos originales. El Antiguo Testamento, en especial el Pentateuco, contiene no solo la versión tradicional de la creación del mundo y del hombre, sino también, encerrados en su interior, los secretos de los iniciadores egipcios de Moisés con respecto a la génesis del hombre Dios, el iniciado, y el misterio de su resurrección mediante la filosofía. Aunque se sabe que el legislador de Israel compiló varias obras, además de las que se le suelen atribuir, los escritos que circulan en la actualidad como los supuestos libros sexto y séptimo de Moisés, en realidad son tratados espurios sobre magia negra que les colaron a los crédulos durante la Edad Media. Resulta casi inconcebible que de los cientos de millones de estudiosos serios y piadosos de las Sagradas Escrituras, apenas un puñado haya captado lo sublime de las enseñanzas esotéricas de Sod, los misterios judíos de Adonai. Sin embargo, el conocimiento de los tres procesos cabalísticos denominados gematría, notaricón y temurá permite descubrir muchas de las verdades más profundas de la antigua superfísica judía. Se entiende por gematría no solo el intercambio de letras por sus equivalentes numéricos, sino también el método que permite determinar, mediante el análisis de sus medidas, la finalidad mística por la cual ha sido construido un edificio u otro objeto. La gematría incluye también el sistema para descubrir el significado arcano de una palabra mediante el análisis del tamaño y el orden de los trazos utilizados para formar las distintas letras que la componen. Además de los judíos, también la utilizaban los griegos. Los libros del Nuevo Testamento, en particular los atribuidos a San Juan, contienen numerosos ejemplos de su uso. Según Nicéforo Calixto, el Evangelio según San Juan fue descubierto en una cueva bajo el Templo de Jerusalén, donde el volumen había sido escondido mucho antes de la era cristiana. La existencia de material interpolado en el cuarto Evangelio corrobora la creencia de que la obra fue escrita en un principio sin ninguna referencia específica al hombre llamado Jesús, y las afirmaciones que allí se atribuyen a él eran, originariamente, las disertaciones místicas de la personificación de la mente universal. Después de que Hilkia editara y publicara el primer ejemplar del Libro de Dios en todo el mundo, escribe H.P. Blavatsky, este ejemplar desaparece, de modo que Ezra tiene que hacer otra Biblia que Judas Macabeo finaliza. Al ser transcrito de un alfabeto a otro, quedó tan corrompido que resultaba irreconocible. La doctrina crítica de los rabinos culminó la labor de destrucción. Finalmente tenemos un texto que no tiene 900 años, en el cual abundan las omisiones, las interpolaciones y las distorsiones premeditadas. El profesor de Harvard Crawford Howell Toy señala lo siguiente: los manuscritos fueron copiados y vueltos a copiar por escribas que no solo cometían errores de vez en cuando en letras y palabras, sino que se permitían introducir material nuevo en el texto o combinar en un manuscrito determinado, sin marcas ni separaciones, textos compuestos por otras personas. Se encuentran ejemplos de este tipo de procedimientos, sobre todo en Miqueas y en Jeremías, y en los grupos de profecías que se incluyen bajo los nombres de Isaías y Zacarías. Es posible que la mutilación de la Sagrada Biblia, en parte accidental, represente, no obstante, un intento concreto de confundir al lector no iniciado y de tal modo ocultar mejor los secretos de los Tanaim judíos. El mundo cristiano jamás ha tenido en su poder aquellos pergaminos ocultos que contienen la doctrina secreta de Israel, y si los cabalistas tenían razón al suponer que los libros perdidos de los misterios mosaicos estaban entretejidos en la Torá, entonces resulta que en realidad las Escrituras son unos libros que están dentro de otros libros. En el capítulo inicial del Génesis se dice que, después de crear la luz y separarla de la oscuridad, los 7 Elohim dividieron las aguas que estaban debajo del firmamento de las que estaban por encima del firmamento, y que, después de establecer así el universo inferior, perfectamente de acuerdo con las enseñanzas esotéricas de los misterios hindúes, egipcios y griegos, a continuación los Elohim se concentraron en producir la flora y la fauna, y por último, el ser humano. Y dijo Dios: hagamos el ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra. Creó, pues, Dios al ser humano a imagen suya,
A imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Y bendíjolos Dios y díjoles Dios, sed fecundos y multiplicaos y henchid la tierra. Reflexionemos en silencio sobre el asombroso uso que se hace de los pronombres en este extracto del ejemplo más perfecto de literatura inglesa. Cuando la palabra hebrea plural y andrógina Elohim se traducía por la palabra singular y asexuada Dios, los primeros capítulos del Génesis casi no tenían sentido. Posiblemente se temía que, de haberse traducido correctamente la palabra como el ente creador masculino y el femenino, se habría acusado a los cristianos, con razón, de adorar a una pluralidad de dioses, después de haber insistido tanto con el monoteísmo. Sin embargo, la forma plural del verbo y del pronombre dich revela, sin lugar a dudas, el carácter panteísta de la divinidad. Asimismo, la constitución andrógina del Elohim, Dios, se revela en el versículo siguiente, donde se dice que Él, Dios, creó al ser humano a su imagen y semejanza, masculino y femenino, o, mejor dicho, como todavía no se habían separado los sexos masculino-femenino, lo cual asesta un golpe mortal al concepto tradicional de que Dios es una potencia masculina, como lo representa Miguel Ángel en el techo de la Capilla Sixtina. A continuación, los Elohim ordenan a aquellos seres andróginos que sean fecundos. Obsérvese que ni el principio masculino ni el femenino existían todavía por separado. Por último, reparemos en que, en inglés, se usa el verbo replenish, que significa sí, pero sobre todo volver a llenar, cuyo prefijo re indica volver a un estado o posición anterior u original, o repetición o restauración. Esta referencia decisiva a la existencia de la humanidad, con anterioridad a la creación del hombre descrita en el Génesis, debe resultar evidente incluso para quien eche una ojeada superficial a las Escrituras. Si revisamos los diccionarios, enciclopedias y comentarios de la Biblia, descubrimos que la forma plural de la palabra Elohim escapa a la comprensión de sus respetados autores y editores. Se sintetiza de este modo la controversia acerca de la forma plural de la palabra Elohim. ¿Acaso significa, ya sea ahora o en sus orígenes, la pluralidad de la divinidad? El Diccionario de la Biblia, editado por James Hastings, contiene la siguiente conclusión, que repite lo que sentían los etimólogos más críticos de la Biblia. También es difícil explicar el uso del plural Elohim. El Dr. Havemik considera que la forma plural Elohim representa la abundancia y la enorme riqueza que existía en el ser divino. Su afirmación es un ejemplo de los esfuerzos realizados para sortear esta palabra tan peligrosa. Según las explicaciones que brindan los teólogos modernos, el Dr. Havemik es buen ejemplo de ello, son demasiado ingeniosas para haber sido concebidas por los primeros hebreos y sostiene que la palabra representa la supervivencia de una etapa politeísta del pensamiento semítico. La Enciclopedia Judía apoya esta hipótesis con la siguiente afirmación sucinta: teniendo en cuenta lo que revelan al respecto el material epigráfico, las tradiciones y el folclore, está demostrado que los semitas tienen tendencias politeístas. Diversas escuelas filosóficas, tanto judías como gentiles, han brindado explicaciones eruditas, o no, acerca de la identidad de Adán. En aquel hombre primigenio, los neoplatónicos reconocían la idea platónica de humanidad, el arquetipo o patrón del genus homo. Filón de Alejandría opinaba que Adán representa la mente humana, capaz de comprender y, por consiguiente, de poner nombre a las criaturas que lo rodeaban, aunque incapaz de comprender el misterio de su propia naturaleza, al cual, por lo tanto, no nombraba. También se comparaba a Adán con la mónada pitagórica, que en virtud de su estado de unidad perfecta, podía morar en la esfera edénica, cuando por medio de un proceso similar a la fisión, la mónada se convertía en díada, el símbolo adecuado de la discordia y el engaño. A la criatura que se formaba entonces se la desterraba de su hogar celeste. De este modo, el hombre doble era expulsado del paraíso, que pertenecía a la creación íntegra, y se ponían un querubín y una espada flamígera de guardia a las puertas del mundo causal. Por consiguiente, solo cuando restablece la unidad dentro de sí mismo puede el hombre recuperar su estado espiritual primordial. Según los Isarim, la doctrina secreta de Israel enseñaba que existían 4 Adanes, cada uno de los cuales vivía en uno de los 4 mundos cabalísticos. El primero,
o el Adán celeste, vivía solo en la esfera de Atzilut y dentro de su naturaleza existían todas las potencialidades espirituales y materiales. El segundo Adán vivía en la esfera de Bria, igual que el primero, era andrógino y la 10ª división de su cuerpo, su talón, Malhut, correspondía a la Iglesia de Israel, que herirá la cabeza de la serpiente. El tercer Adán, también andrógino, estaba envuelto en un cuerpo de luz y moraba en la esfera de Yetzirah. El cuarto Adán no era más que el tercero después de caer en la esfera de Asia, momento en el cual el hombre espiritual asumía la cáscara animal o la túnica de piel. El cuarto Adán seguía siendo considerado un solo individuo, aunque había experimentado una división y existían en él 2 cáscaras o cuerpos físicos. En uno de ellos se encamaba la potencia masculina y en el otro, la femenina. La naturaleza universal de Adán se revela en las distintas versiones acerca de las sustancias de las que estaba hecho. Al principio, se decretó que la Chislaayu que se usara para formarlo tenía que proceder de los 7 mundos. Sin embargo, como estos planos se negaron a entregar parte de sus sustancias, el Creador les arrancó por la fuerza los elementos que se emplearían en la constitución de Adán. San Agustín descubrió un notaricón en el nombre de Adán. Demostró que las 4 letras que lo componen, en inglés A, D, A y M, son las iniciales de las 4 palabras Anatol, Disis, Arctos, Mesembria, los nombres griegos de las 4 esquinas del mundo. El mismo autor ve también en Adán un prototipo de Cristo, porque escribe lo siguiente: Adán duerme para que se pueda crear a Eva. Cristo muere para que se pueda formar la Iglesia. Mientras Adán duerme, se forma a Eva de su costado. Cuando Cristo muere, le golpean con una lanza el costado y de la herida fluyen los sacramentos que forman la Iglesia. El propio Adán era la figura del que iba a venir. En su obra, Judaísmo, George Foot Moore describe con estas palabras las proporciones del hombre adánico. Era una masa inmensa que llenaba todo el mundo hasta todos los puntos cardinales. El polvo del que estaba formado su cuerpo procedía de todas las partes del mundo, o del emplazamiento del altar futuro. Tiene mayor interés el concepto de que el hombre fuese creado andrógino, porque es probablemente una muestra de una tradición extranjera adaptada a la primera pareja del Génesis. Samuel Barnum, siglo III, dijo que cuando Dios creó a Adán, lo creó mirando hacia los 2 lados y después lo cortó en 2 y le hizo 2 espaldas, una para cada figura. El Zohar concibe la existencia de 2 Adanes. El primero era un ser divino que dio un paso al frente desde la máxima oscuridad original y creó al segundo Adán, el terrenal, según su propia imagen. El hombre superior o celeste era la esfera causal, cuyas potencias y potencialidades divinas se consideraban una personalidad gigante. Sus miembros, según los gnósticos, eran los elementos básicos de la existencia. Desde un punto de vista filosófico, Adán se puede considerar una representación de la plena naturaleza espiritual del ser humano, que es andrógina e incorruptible. El hombre mortal apenas conoce esta naturaleza más plena. Así como el espíritu contiene en sí la materia y es, al mismo tiempo, la causa y la culminación del estado denominado materia, Eva representa la parte inferior, o mortal, que se saca de la creación espiritual más grande y más completa o que tiene una existencia temporal en ella. Como representante de la parte inferior del individuo, Eva es la tentadora, que conspirando con la serpiente del conocimiento mortal, hizo que Adán se sumiera en un estado como de trance en el cual no tenía conciencia de su propio ser superior. Cuando Adán supuestamente despertó, en realidad quedó dormido, porque ya no estaba en el espíritu, sino en el cuerpo. Como se había producido una división en su interior, el verdadero Adán quedó en el paraíso, mientras su parte inferior se encarnaba en un organismo material, Eva, y vagaba por la oscuridad de la existencia mortal. Aparentemente, los seguidores de Mahoma comprendían mejor que los no iniciados de otras sectas la verdadera importancia mística del paraíso, porque se daban cuenta de que, antes de su caída, la morada del ser humano no quedaba en un jardín físico en ningún lugar de la tierra, sino, más bien, en una esfera superior, el mundo angélico, bañada por 4 corrientes místicas de vida.
Después de ser expulsado del paraíso, Adán llegó a la isla de Ceilán, y este lugar es sagrado para algunas sectas hindúes que reconocen en la vieja isla de Lanka. Se supone que en algún momento estuvo conectada con tierra firme mediante un puente, el lugar donde estaba el jardín del Edén, del cual emigró la raza humana. Según las 1001 noches, todavía se puede ver la huella de Adán en lo alto de una montaña de Ceilán. En las leyendas islámicas, Adán se reunió después con su esposa y cuando murió, Melquisedec llevó su cuerpo a Jerusalén después del diluvio para enterrarlo allí. La palabra ADM significa una especie o raza y solo por la falta de un conocimiento adecuado se ha considerado a Adán un individuo, como el macrocosmos. Adán es el andrógino gigante, incluso el demiurgo, como el microcosmos es la principal obra del demiurgo y dentro de la naturaleza del microcosmos, el demiurgo estableció todas las cualidades y los poderes que él mismo poseía. Sin embargo, el demiurgo no poseía la inmortalidad y por consiguiente no podía otorgársela a Adán. Según la leyenda, el demiurgo se esforzó para que el hombre no supiera que su hacedor estaba incompleto. En consecuencia, el hombre adánico era partícipe de las cualidades y las características de los ángeles, que eran los ministros del demiurgo. Los cristianos gnósticos afirmaban que la redención de la humanidad estaba asegurada a través de la descendencia del Anus, la mente universal, que era un gran ser espiritual superior al demiurgo y que al entrar en la constitución del hombre, otorgaba la inmortalidad consciente a lo que hacía el demiurgo. Que el simbolismo fálico ocupa un lugar destacado en los comienzos del misticismo judío es incuestionable. Hargrave Jennings ve en la figura de Adán un ejemplo del lingam de Shiva, que era un símbolo pétreo del poder creador del generador del mundo. En las obras de Gregory, hay un pasaje que dice que Noé rezaba todos los días en el arca delante del cuerpo de Adán, es decir, delante del falo. Adán era el falo primitivo, el gran procreador de la raza humana. Posiblemente parezca extraño que todos los días se diga aquella oración delante del cuerpo de Adán, pero es una tradición reconocida entre los orientales que Dios ordenó a Adán que conservara su cadáver sobre tierra hasta que llegara el momento en que un sacerdote del Altísimo Dios lo sepultara en Moria, en el medio de la tierra. Con esto se refiere al monte Meru de India. Este cuerpo de Adán fue embalsamado y transmitido de padres a hijos, hasta que finalmente fue entregado por Lamec en las manos de Noé. Esta interpretación aclara, en cierto modo, la afirmación cabalística de que en el primer Adán estaban incluidas todas las almas de los israelitas. Aunque según la leyenda áurea Adán fue enterrado con las 3 semillas del árbol del conocimiento en la boca, conviene tener en cuenta que a menudo se tejían mitos aparentemente contradictorios en torno a una misma persona. Uno de los misterios profundos del cabalismo es el que se plantea en el Notaricón, basado en las letras del nombre de Adán, ADM. Estas 3 letras forman las iniciales de los nombres Adán, David y el Mesías, y se dice que estas 3 personalidades contenían una sola alma. Como esta alma representa el alma mundial de la humanidad, Adán significa el alma que envuelve, el Mesías, el alma que evoluciona, y David, la condición del alma llamada epigénesis. En común con ciertas instituciones filosóficas de Asia, los misterios judíos contenían una doctrina extraña que tenía que ver con las sombras de los dioses. Mirando hacia abajo, al abismo, los Elohim contemplaron sus propias sombras y las tomaron como modelo para la creación inferior. En la representación dramática de la creación del hombre en los misterios, los Alehim Elohim estaban representados por hombres que, al esculpir la forma de un ser adamita, de un hombre, trazaban su contorno sobre su propia sombra o lo modelaban en su propia sombra dibujada en la pared. De esta forma se originó en Egipto el arte de dibujar y las figuras jeroglíficas talladas en los monumentos egipcios tienen tan poco relieve que siguen pareciendo una sombra. En el ritualismo de los primeros misterios judíos se representaba el esplendor de la creación y los diversos actores se hacían pasar por los entes creadores. La tierra roja con la cual se hizo el hombre adánico puede representar el fuego, sobre todo porque Adán está relacionado con la Yod, o la llama, que es la primera letra del sagrado nombre de Jehová. En Juan 2, 20, está escrito que se tardaron 46 años en construir el templo, y San Agustín ve en esta afirmación una gematría secreta y sagrada, porque según la filosofía griega de los números,
El valor numérico del nombre Adán es 46, con lo cual Adán se convierte en el ejemplo del templo, porque la casa de Dios, como el hombre primitivo, era un microcosmos o una personificación del universo. En los misterios se atribuye a Adán el poder peculiar de la generación espiritual. En lugar de reproducir su especie mediante el proceso de la generación física, hizo salir de sí, o para ser más correctos, que se reflejara en la sustancia, una sombra de sí mismo. A continuación, le infundió alma, con lo cual se convirtió en una criatura viva. No obstante, estas sombras solo duran mientras perdure la figura original, de las cuales son un reflejo, porque, al desaparecer el original, todas las semejanzas se desvanecen con él. En eso reside la clave de la creación alegórica de Eva del costado de Adán, porque Adán, que representa la idea o el molde, se refleja en el universo material como una multitud de imágenes animadas que, en conjunto, reciben el nombre de Eva. Según otra teoría, la división de los sexos tuvo lugar en la esfera arquetípica, y por eso las sombras del mundo inferior se dividieron en dos clases que concordaban con los órdenes establecidos en el arquetipo. En la atracción aparentemente incomprensible de un sexo por el otro, Platón reconocía el impulso cósmico a la reunión de las mitades cortadas de aquel ser arquetípico. Lo que se puede deducir exactamente de la división de los sexos que se describe de forma simbólica en el Génesis es una cuestión muy controvertida. Casi todo el mundo acepta que el hombre era más que nada andrógino y resulta razonable suponer que a la larga va a recuperar su bisexualidad. En cuanto a la forma en que lo conseguirá, se proponen dos opiniones. Una escuela de pensamiento sostiene que el alma humana en realidad se dividió en dos partes, una masculina y otra femenina, y que el hombre sigue siendo una criatura imperfecta hasta que estas partes se vuelven a unir mediante la emoción que el ser humano llama amor. De este concepto ha surgido la doctrina, de la que tanto se ha abusado, de las almas gemelas, que deben buscar a lo largo de los siglos hasta encontrar la parte complementaria de cada alma partida. El concepto moderno de matrimonio se basa en cierto modo en este ideal. Según la otra escuela, la llamada división de los sexos se produjo cuando se suprimió uno de los polos del ser andrógino para que las energías vitales que se manifestaban a través de él pudieran orientarse hacia el desarrollo del raciocinio. Desde este punto de vista, en realidad, el hombre sigue siendo andrógino y espiritualmente completo, aunque en el mundo material la parte femenina de la naturaleza del hombre y la parte masculina de la mujer están inactivas. Sin embargo, mediante el desenvolvimiento espiritual y el conocimiento que transmiten los misterios, el elemento latente en cada naturaleza se va volviendo activo poco a poco y a la larga, el ser humano recupera el equilibrio sexual. Según esta teoría, la mujer se eleva desde su posición como parte imprevisible del hombre a una de absoluta igualdad. Desde este punto de vista, el matrimonio se considera una camaradería en la cual dos individualidades completas que manifiestan polaridades opuestas se asocian para que cada una despierte las cualidades latentes en la otra y contribuir así a alcanzar la completitud individual. Se podría decir que para la primera teoría el matrimonio es un fin, mientras que para la segunda es un medio para alcanzar un fin. Las escuelas filosóficas más profundas se han inclinado por la segunda, porque reconoce mejor las potencialidades infinitas de la completitud divina en los dos aspectos de la creación. La Iglesia cristiana se opone fundamentalmente a la teoría del matrimonio, al sostener que solo alcanzan el grado más elevado de espiritualidad aquellos que preservan el estado virginal. Aparentemente, este concepto surgió en algunas sectas de los primeros cristianos gnósticos, que enseñaban que propagar la especie humana era incrementar y perpetuar el poder del demiurgo, porque el mundo inferior se consideraba una invención perversa, creada para atrapar las almas de todos los que nacían en él, y por lo tanto era pecado contribuir a traer almas a la tierra. Por consiguiente, cuando el desafortunado padre o madre se presente ante el tribunal final, todos sus hijos aparecerán también y lo acusarán de ser la causa de los sufrimientos que conlleva la existencia física. Refuerza este parecer la alegoría de Adán y Eva, cuyo pecado, que motivó la caída de la humanidad, todos admiten que tuvo que ver con el misterio de la procreación. La humanidad, que debe al padre Adán su existencia física, considera a su progenitor la causa fundamental de su desgracia y en el día del juicio final
se alzará como una progenie poderosa y acusará a su antepasado común. En este drama ritualista, posiblemente derivado de los egipcios, Adán, expulsado del jardín del Edén, representa al hombre exiliado filosóficamente de la esfera de la verdad. Por ignorancia, el hombre cae, por la sabiduría se redime. El jardín del Edén representa la casa de los misterios, en medio de la cual crecían tanto el árbol de la vida como el árbol del conocimiento del bien y del mal. Nos vemos en el próximo video.